Buenos días, ¿me escuchan? No sé hacerme una señal, Paco, te veo que tienes la cámara habilitada, se me escucha perfectamente, bueno, pues estupendo. Además, en primer lugar, además de daros la bienvenida, bueno, como veis, hemos empezado unos minutitos más tarde y es que ya eso es experiencia. A la hora en punto éramos 5 personas, digo, pero bueno, en cuestión de minutos, pues la verdad es que la sala se va llenando, como está ocurriendo ahora mismo, que somos muchísimos más. Y bueno, sinceramente, teniendo en cuenta las solicitudes que había para participar, pues todavía quedan unos cuantos asistentes. Pero bueno, muy contentos por la participación que vamos a tener en este webinar. Dicho esto, bueno, pues quiero comentar que ya lo he dicho en bastantes ocasiones, que en el día de hoy vamos a celebrar un nuevo seminario encuadrado dentro del proyecto CEA más Empresa y que se realiza a través de la Federación Onubense de Empresarios en colaboración con la Confederación de Empresarios de Andalucía y siempre contando con la financiación de la Junta de Andalucía. En esta ocasión, el principal motivo que nos ha impulsado a tener este webinar con esta temática y además algo que también hicimos el pasado año, pues es conmemorar el Día Internacional de la Protección de Datos, que es el 28 de enero. Este año ha coincidido en domingo y bueno, por cercanía hemos considerado que hoy podía ser un día perfecto para conmemorar este día. Es una fecha de referencia para destacar la importancia de la privacidad y la protección de datos. Todos sabemos que para cualquier empresa, independientemente de su tamaño, cumplir con la legislación actual en materia de protección de datos aporta muchísima confianza de cara a los usuarios. En esta ocasión tenemos la oportunidad de ponernos al día en esta materia con Francisco Fuente. No sé si lo estáis viendo, que tiene la cámara abierta y podemos verlo perfectamente en su oficina. Es CEO de la empresa Onuseining y miembro de ASEIN, la Asociación Provincial de Empresarios de Informática de Huelva. Francisco cuenta con una dilatada experiencia de asesoramiento empresarial en cumplimiento normativo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, asesorando en el ejercicio de derechos, actualización y revisión de documentación, medidas de seguridad, ejercicio de derechos, tutela de derechos, seguimiento de sanciones, etcétera. Lo he tenido que leer porque son tantas cosas que no quería que se me escapara ninguna de las que tenía yo aquí anotada. Por último, deciros que este webinar va a ser grabado como todos los que solemos hacer y que al finalizar lo vamos a colgar junto con la presentación que nos va a dejar Francisco en la misma página web en la que habéis hecho la inscripción. No obstante, si tenéis alguna duda o no lo conseguí acceder a la página, me mandáis un correo que yo automáticamente os lo mando. Eso lo suelo hacer habitualmente. Y de la misma manera os comento que si no, hoy, mañana, sí, seguramente será mañana, os voy a enviar un cuestionario que simplemente nos sirve para mejorar. Son anónimos y lo único que queremos es que nos complementen con una serie de marquitas en una puntuación del 1 al 5, una serie de campos, y ya os comento que a nosotros nos sirve muchísimo porque nos da muchísimas ideas para intentar hacer las cosas cada vez un poquito mejor que el anterior. Dicho esto, bueno, los chats, o sea, está cerrado a lo que es la voz, pero por chat podéis hacer todas las consultas y, por supuesto, una vez finalizada la exposición, Paco va a responder a todas las preguntas que dejéis hechas a través del chat. No sé si se me olvida algo, pienso que no. Francisco, ¿quieres comentar algo? Bueno, a lo mejor te tengo yo que autorizar. ¿Puedes decir algo? ¿Puedes deshabilitar el micro? No puedes, ¿no? Bueno, pues ahora viene la parte complicada para mí. Mira a ver si puedes ahora. Ahora sí. Perfecto, muchísimas gracias. Pues nada, cuando Venga, pues quieras. muchas gracias, María Luisa. Bueno, buenos días a todos. Bueno, vamos a estar un ratito hablando sin meter miedo, pero sí vamos a hablar un poco de conflictividad en materia de protección de datos. Vamos a tratar de hablar de casos reales, algunos que son incluso que hemos llevado yo directamente, otros extraídos directamente de la página web de la Agencia Española de Protección de Datos. Vamos a compartir también con vosotros algunos datos relativos a cómo funciona la agencia en cuanto a estadísticas se refiere en los últimos años.
En definitiva, bueno, pues vamos a tratar de la manera más amena posible, pues que nos llevemos todos una foto de qué situación estamos en materia de cumplimiento normativo para las empresas y que al mismo tiempo pues nos basemos en casos reales para que sepamos realmente en qué tipo de situaciones pues al final las empresas nos jugamos los cuartos, ¿verdad? Dicho esto, si me permitís voy a compartir, un segundillo, a ver, aquí, creo que se ve, ¿no? Se ve Bien, bien, Paco, sí. perfecto. Bueno, pues antes de pasar un poco a cuestiones más concretas y a casos concretos, me vais a permitir que situemos un poco la situación y para ello pues vamos a ver si puedo. Ahora, vamos a empezar hablando de cuál es la normativa aplicable, porque cuando hablamos de protección de datos, no solamente hablamos de la famosa LOPD, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías Digitales, que es la que actualmente está en vigor en España, sino que tenemos que tener en cuenta pues, también el Reglamento Europeo, que es el RGPD que veis ahí, y hay otras normativas que también influyen, como por ejemplo la LSSI, que es la Ley de Servicios y de la Sociedad de la Información y Comunicaciones Electrónicas. La LSSI es la que se aplica, por ejemplo, en comunicaciones electrónicas. Si tenéis página web o tenéis, sobre todo, tiendas virtuales o páginas web donde haya registro de usuarios, pues aquí tenemos que tener muy en cuenta la LSIC. Si usamos también eh, comunicaciones comerciales a nivel electrónico, pues la LSIC tiene plenas competencias en esta materia. Por tanto, siempre que hablemos de comunicaciones electrónicas debemos de tener en cuenta la LOPD, el Reglamento Europeo y, por supuesto, la LSSI, que bueno, es de 2002, de 11 de julio de 2002, ya lleva mucho tiempo con nosotros. La protección de datos, la que está actualmente en vigor, es de diciembre de 2018, que también esta sí que es más reciente. En esta charla me gustaría también hablaros de algo que es muy reciente, que veis ahí, que es la SII, que es el Sistema Interno de Información, lo que es comúnmente conocido como el canal de denuncia, que digamos que yo creo que va a ser o puede ser la tercera normativa en discordia, ¿no? Si me permitís un poco, la LOPD, digamos por orden de prioridad, LOPD sería, bueno, RGPD, la LOPD, la LSIC o la LSSI por último, el Sistema Interno de Información. Esto es muy reciente, el Sistema Interno de Información es algo que se aprobó en febrero de 2023, el plazo de aplicación terminó el 30 de noviembre del 2023, por tanto, a partir del 1 de diciembre, para algunas empresas concretas, hay que tener en cuenta también esta normativa que toca también protección de datos. Entonces, me voy a permitir un poco más adelante os daré unas pinceladas sobre esta normativa de canal de denuncia que seguramente a muchos de vosotros pues, os sonará. Bien, para hablar bueno, pues de conflictividad en materia de protección de datos o de sanciones en protección de datos, hay que tener en cuenta quiénes son los organismos eh, de control, cuáles son las autoridades de control en nuestro país. Por supuesto, todos conocéis y habéis escuchado hablar de la Agencia Española de Protección de Datos. Es la agencia que tiene competencias a nivel nacional, pero existen más agencias de protección de datos en España. Existe una agencia, una agencia vasca de protección de datos, existe una agencia catalana de protección de datos y, por supuesto, en Andalucía pues tenemos nuestro Consejo de Transparencia y Protección de Datos andaluz. Es quien tiene las competencias en algunas cuestiones concretas en materia de protección de datos en nuestra región. Esto quiere decir que, por ejemplo, cualquier administración pública que reciba una denuncia en materia de protección de datos, quien tiene las competencias para abrir un expediente en esta materia, cuando le reclamado sea una administración pública, va a ser el Consejo de Transparencia andaluz. Esto funciona un poco también como ventanilla única, es decir, yo puedo poner una denuncia ante la agencia española y la agencia española, si lo cree oportuno, pues derivará esa reclamación a la agencia autónoma correspondiente, ¿vale? Por supuesto, a nivel de Europa,
pues tenemos también el Consejo Europeo de Protección de Datos, lo tenéis aquí. El Consejo Europeo de Protección de Datos lo forman los directores nacionales de las agencias de control de cada país y lo preside el, el Supervisor Europeo de Protección de Datos, que son las siglas en inglés EDPS, ¿vale? De European Data Protect Supervisor. Bueno, quedaros con que nosotros no tenemos que circunscribir al Consejo de Transparencia Andaluz y a la Agencia Española de Protección de Datos, son quien tiene potestad de seguimiento y potestad sancionadora en materia de protección de datos y cuidado, también en materia de LSSI. La agencia puede sancionar si incumplimos algún artículo de la LSSI. Bien, ¿quién tiene las competencias en materia del sistema interno de información o en materia del canal de denuncia de lo que luego hablaremos un poquito más? Pues tiene las competencias en Andalucía. Tenemos nuestra Oficina Andaluza Antifraude, que ya veremos qué competencias son las que tiene, y tenemos el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude a nivel nacional. Luego hay otra serie de agencias antifraude a nivel autonómico, que son las que tenéis ahí, pero quedaros que en Andalucía, que es quien tiene las competencias para las empresas andaluzas, pues quien funciona, quien tiene la potestad de seguimiento y la potestad sancionadora es la Oficina Antifraude Andaluza. Luego hay a nivel europeo y tal, pero tampoco quiero cansaros con demasiadas siglas. Quedaros con que en Andalucía tenemos nuestra propia oficina antifraude. Bien, ya centrándonos un poco más en el ámbito de aplicación de la LOPD, ya sabéis todo seguramente, porque esto es habitual en cualquier presentación que hayáis estado en materia de protección de datos, es habitual, ¿no? El ámbito de aplicación yo creo que esto ya lo sabemos todos, pero lo refresco. La LOPD va a tener aplicación siempre que hagamos un tratamiento de datos de carácter personal. Y el dato que tratemos puede estar automatizado o no, puede ser un dato informático o puede ser un dato en papel. Es decir, aquí la LOPD no distingue. Una empresa que no tenga tienda online tiene que cumplir con la normativa en protección de datos. Sí, aunque no tenga tienda online, porque seguramente si tiene trabajadores va a manejar datos de trabajadores y los datos de trabajadores pues ya son datos de carácter personal. Los datos de clientes son datos de carácter personal. Por tanto, da igual si el dato está automatizado o no, si es de carácter personal, la LOPD es de aplicación. ¿De acuerdo? Esto es interesante que lo tengamos siempre muy claro. Eso en materia de protección de datos. En materia de LSSI, de la Ley de Servicios y Sociedad de la Información y Comunicación Electrónica, aquí se abre un poco el abanico en el sentido de que cualquier tratamiento que hable de datos personales o de datos de empresa, siempre que hablemos de datos automatizados, es decir, que se manejen a nivel digital, pues se van a ver afectados por esta normativa. Luego, si tenéis página web, si tenéis tienda electrónica, si tenéis, por ejemplo, pues una página web donde haya registro de usuario, pero sobre todo hay que tener mucho cuidado si hacemos acciones comerciales a través de dispositivos digitales, vía web, vía redes sociales, vía dispositivos electrónicos. Aquí la LSIC tenemos que tenerla muy en cuenta, no solamente la protección de datos. Y aquí sí incluimos a los datos de empresa, cosa que en el OPD lo excluimos. Bien, ¿cuál es el régimen sancionador en esta materia? Bueno, pues fijaros, la normativa establece muy claramente. Fijaros, yo recuerdo cuando antes de aprobarse nuestra ley de protección de datos a nivel nacional, en el año 2018, se sancionaba, el método de sanción era el siguiente. Si tú incumplías tal cosa, te vamos a sancionar por tal cosa. Si incumples tal cosa, te vamos a sancionar por tal cosa. De tal manera que yo llegaba a ver, yo recuerdo, por ejemplo, un caso puntual de una empresa de alquiler de vídeos que la sancionaron con 60.000 euros. Evidentemente una empresa de este tipo te sancionan la agencia te sanciona con 60.000 euros y tienes que cerrar al día siguiente, ¿verdad? Digamos que no era proporcionada la sanción al músculo económico un poco de la empresa, ¿no?
Se daba el caso de que, por ejemplo, la agencia sancionó en alguna ocasión a las grandes empresas tecnológicas, pero claro, si tú, por ejemplo, a Google, que factura 30.000 millones de euros al año, las sanciones con 60.000 euros, pues eso no le hace ninguna pupa. Le sale más económico seguramente pagar esa sanción que tomar las medidas oportunas para solventar el problema de seguridad que haya podido tener, ¿verdad? Eso era, insisto, antes de nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías Digitales del año 18. A partir de ahí se modificó el régimen sancionador y hoy en día es este que tenéis aquí, que es mucho más justo que el anterior, por lo siguiente. Es decir, a una empresa la pueden sancionar eh, hasta un máximo del 2% de su volumen de negocio anual en el año fiscal anterior. Si yo cometo un fallo en materia de protección de datos, como mucho, me podrán sancionar hasta el 2% de mi volumen de facturación del ejercicio fiscal anterior y hasta un máximo de 10 millones de euros. ¿Vale? O también me pueden sancionar en función de cómo cataloguen la infracción que haya cometido, me pueden sancionar con el 4% del volumen de negocio de mi empresa en el año fiscal anterior o hasta 20 millones de euros. Normalmente cuando sancionan con estos volúmenes, con el 4% y hasta 20 millones de euros, normalmente es cuando hay agravantes importantes, cuando no se han atendido requerimientos previos, etcétera, etcétera. Pero este es el régimen sancionador con el que tenemos que bregar en nuestro país. Insisto, esto es mucho más justo que lo que había antes. Parecen unas cantidades importantes, pero no deja de ser más justo porque te van a sancionar en función de tu músculo económico, cosa que parece un poco más lógico que lo que había anteriormente. A nivel de curiosidad os diré, no sé si lo sabéis, pero eh, nuestra legislación en materia de protección de datos impide que la Agencia Española de Protección de Datos pueda sancionar a la administración pública o a las administraciones locales. Es, seguramente estoy de acuerdo con lo que estáis pensando, pero esa es la normativa, así la tenemos. Es decir, a una empresa nos pueden sancionar con una multa económica, sin embargo, la Agencia Española de Protección de Datos o nuestro Consejo de Transparencia no puede sancionar a la administración pública. Como mucho, podrá hacerle un apercibimiento e instar para que sea la misma administración pública haga una investigación interna y si tiene que sancionar a algún funcionario público que haya cometido algún error en materia de protección de datos, pues lo hará la administración pública. Nunca lo podrá hacer la, la, la Agencia Española de Protección de Datos o la autoridad de control competente. Es así como tenemos la normativa. Seguramente es injusto, pero así la tenemos. Las prescripciones, bueno, pues un poco que sepáis que tenemos tres tipos de infracciones, las catalogadas como leves, las graves y las muy graves. Las leves prescriben al año, es decir, si habéis hecho algo en materia de protección de datos, algo que sea leve, si ya pasó más de un año podéis estar tranquilos porque está prescrito. En ese caso nos podrían sancionar como mucho hasta 40.000 euros. Si hablamos de infracciones graves que prescriben a los 2 años, hablaríamos de una horquilla de entre 40.000 y 300.000 euros. Y si hablamos de infracciones muy graves, nos tendríamos que ir a más de 300.000 euros y estas sanciones prescribirían a los 3 años. ¿De qué depende? Porque las horquillas, como veis, son muy amplias. ¿De qué dependen de qué depende que nos vayamos a la parte baja de la horquilla o a la parte alta? Pues va a depender de unos criterios de graduación en las sanciones que están totalmente estipulados. Por cierto, no lo he dicho, pero te pueden sancionar por varios artículos de la normativa y siempre no son acumulativas. Es decir, no te pueden sancionar por varias cosas a la vez y acumular las sanciones. Si te sancionan por varias infracciones de varios artículos de la normativa, siempre te pondrán la sanción por la infracción más grave. Las sanciones no son acumulativas. Decía que para graduar estas sanciones, la normativa establece una serie de criterios que no son aleatorios, están estipulados en la normativa. ¿Y de qué depende de que nos vayamos a la parte alta de la multa o a la parte baja de la multa de esa horquilla? Bueno, pues va a depender, por supuesto, de la naturaleza, la gravedad y la duración de la infracción.
¿eh? No es lo mismo, todas las sanciones no son iguales o todas las infracciones no son iguales, se graduará en función del número de interesados que se han afectado. No es lo mismo que se hayan afectado 10 personas que se hayan afectado 100.000 y, por supuesto, el nivel de daños y perjuicios que hayan sufrido estos interesados. Se va a tener en cuenta la intencionalidad del responsable del tratamiento de la empresa. No es lo mismo cuando tú cometes algo de manera intencionada o no ha habido intención en ello. Se va a tener en cuenta también cualquier medida tomada por el responsable o el encargado del tratamiento para paliar los daños y perjuicios sufridos por los interesados. Si somos proactivos a la hora de paliar los daños que hemos producido con nuestra infracción, eso se va a tener en cuenta a la hora de sancionarnos. Se va a tener en cuenta para bien. El grado de responsabilidad del responsable o el encargado habida cuenta de las medidas técnicas u organizativas que hayan aplicado. Fijaros, esto es importante. No es lo mismo, no te vas a sancionar igual si tú has establecido con anterioridad una serie de medidas técnicas y organizativas eh, para proteger los datos de tu actividad o si no tienes nada. Luego veremos un caso real, además fue un caso que llevé yo, un tema de videovigilancia de una empresa que nosotros adaptamos la empresa en julio y en septiembre recibió una denuncia. Si nosotros no hubiéramos hecho la adecuación previa y hubiéramos establecido las medidas previas a la reclamación, seguramente si nos hubieran sancionado, nos hubieran sancionado por una cantidad mayor, puesto que no habíamos implementado medidas previas, no habíamos sido proactivos a la hora de establecer las medidas previas para prever ese tipo de infracciones que pudiéramos cometer en el futuro. Si somos reincidentes o no. Evidentemente, si somos reincidentes, nos vamos a ir a la parte alta de la horquilla de sanciones. El grado de cooperación que tengamos con la autoridad. Yo me encuentro en muchos casos, y lo veremos luego cuando veamos casos concretos, donde cuando recibimos un requerimiento por parte de la autoridad de control, muchas veces creemos que es mejor no responder y es todo lo contrario. Siempre es mejor responder que no responder, porque si no cooperamos con la autoridad de control, si al final nos terminan sancionando, nos van a agravar esa sanción. Por tanto, es importante que cooperemos con la autoridad de control correspondiente, llámese Consejo de Transparencia Andaluz, llámese Agencia Española de Protección de Datos. Siempre es bueno atender los requerimientos que nos hacen para evitar que si nos sancionan, nos agraven esa sanción. Por supuesto, la categoría de datos es carácter personal afectado. No es lo mismo cuando hablamos de datos de carácter personal, de sanitario, de patología sanitaria, que si hablamos pues, de datos identificativos. Seguramente todos recordaréis, porque incluso salió en la noticia, aparecieron una serie de un hospital, aparecieron una serie de historiales clínicos que el hospital tiró a la basura. Sin proteger los datos, aparecieron los historiales clínicos, aparecieron en la basura. Eso recuerdo que tuvo una repercusión mediática importante. Pues es un caso donde los datos de sanitarios se consideran datos especiales y datos que necesitan ser datos muy sensibles y son datos que necesitan ser protegidos de manera especial. Pero os acordaréis también que aparecieron datos, recuerdo, de una empresa que hizo una selección de personal y los currículums de esos solicitantes de empleo aparecieron en la basura también sin destruir. Y no solamente aparecieron los currículums de los solicitantes de empleo, sino que además aparecieron los currículums y además aparecían con las notas que el seleccionador había hecho de cada una de esas entrevistas que había hecho, ¿no? Pues este viste mal, este no se expresa bien, este huele mal, en fin, datos que el mismo seleccionador había anotado sobre los currículos, aparecieron esos currículos en la basura. Evidentemente no, no tiene la misma repercusión y no se va a sancionar igual cuando lo que aparece son currículums que cuando aparecen historiales clínicos. Los historiales clínicos, insisto, los datos sanitarios son datos clasificados especiales y por tanto en ese sentido nos sancionarían en la parte alta de la horquilla, ¿vale? La forma en la que la autoridad de control tuvo conocimiento de la infracción. Es decir, no es lo mismo si yo he cometido una infracción, por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero
si nuestras empresas tienen una brecha de seguridad y, y esa brecha de seguridad provoca eh, una pérdida o alteración en datos de los que somos responsables, de nuestros clientes, por ejemplo, si esa brecha de seguridad provoca esa alteración o esa pérdida de datos, estamos obligados por ley a notificar a la Agencia Española de Protección de Datos de que hemos tenido esa brecha de seguridad. Además, tenemos 3 días para notificar esa brecha. Tenemos que notificar esa brecha de seguridad, tenemos que notificar a los afectados de que hemos tenido esa brecha de seguridad, y además tenemos que llevar un registro de que hemos tenido esa brecha de seguridad. Bien, si nosotros no notificamos a la agencia que hemos tenido esa brecha de seguridad y esa brecha de seguridad provoca una denuncia que al final nos vienen a investigar, en ese caso nos vamos a ir a la parte alta de la horquilla de sanciones. ¿Por qué? Porque no hemos cumplido con el requerimiento que tenemos y la obligación que tenemos de notificar esa infracción. Si además hemos cometido una infracción y somos nosotros los que lo notificamos, nos iremos a la parte baja. Si no, nos vamos a ir a la parte alta de sanciones. ¿Vale? Por supuesto, el carácter continuado de la infracción. Si tenemos conocimiento de una infracción que estamos cometiendo, tenemos que tomar medidas sobre la marcha. No podemos prolongar en el tiempo y seguir y continuar en el tiempo con esa infracción, porque si eso en el tiempo persiste y al final nos sanciona y la gente se da cuenta de que esto viene de tiempo atrás, pues nos van a sancionar más gravemente, como es lógico. La vinculación de la actividad del infractor en la realización del tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Fijaros, recordaréis, los que llevéis tiempo siendo empresarios, recordaréis que antes del año 18 había una obligación por parte de las empresas de notificar a un registro que había en Madrid, a la Agencia Española de Protección de Datos, de la tipología de datos que manejábamos. A partir del año 18 ese registro dejó de ser obligatorio, pero se sustituyó por una cosa que se llama el listado de actividades de tratamientos propios, que es un informe técnico que todas las empresas tenemos que tener a disposición de que la agencia nos lo pueda solicitar. Ese listado de actividades de tratamiento propio no es ni más ni menos que un listado en el que decimos que nuestra empresa hace este tratamiento concreto de datos buscando esta finalidad concreta, por una finalidad comercial, por una finalidad administrativa, por una finalidad de selección de personal, para una gestión de la relación laboral que tenemos con nuestros trabajadores. En definitiva, en todas nuestras empresas hacemos una serie de actividades concretas para finalidades distintas, pero que para poder cubrir esas finalidades necesitamos hacer tratamientos específicos de esos datos de carácter personal. Pues bien, si ese listado no lo tenemos a disposición y no lo podemos, en el caso de que nos lo pida la agencia, no lo tenemos a disposición, nos van a sancionar en la parte alta de la horquilla de sanciones, porque no hemos cumplido con el requerimiento obligatorio o con esta obligación que tenemos de tener este listado de actividades de tratamiento a disposición. Y además, la actividad real de nuestra empresa debe adaptarse perfectamente a lo que tenemos implementado en ese listado de actividades de tratamiento propio. Deben de estar alineados una cosa con la otra. No sirve de nada hacer un listado de actividades de tratamiento propio en marzo de este año y que pasen 2 años y seguramente tendremos tratamientos nuevos y nuestro listado de actividades de tratamiento no está actualizado. Por tanto, es importante que este listado atienda siempre a la realidad de la empresa. Bien, otra cosa que va a graduar las sanciones va a ser la posibilidad, qué responsabilidad tiene el denunciante en la infracción. Es decir, hay veces que por acción o por omisión la acción del denunciante ha provocado una infracción por nuestra parte. Pues también se va a tener en cuenta pues la conducta del afectado o del reclamante en esta materia. La asistencia de un proceso de fusión o absorción posterior a la comisión de la infracción. Bueno, esto al final lo que nos viene a decir que si la empresa que ha cometido una infracción al final absorbe otra, esa sanción no es extrapolable a la empresa que ha absorbido a la empresa reclamada, ¿verdad? Parece lógico y es sentido común. Por supuesto, los derechos de los menores están especialmente protegidos. Aquí tenemos mucho cuidado con esto. Cuando hablamos de si en vuestras empresas tratáis datos de menores, hay que tener mucho cuidado con cómo lo hacemos y tenemos que ser muy escrupulosos
a la hora de cumplir con la normativa porque las sanciones son más altas cuando se ven afectados datos de menores. Disponer cuando no fuera obligatorio de un delegado de protección de datos. Esto es muy interesante también. Yo recomiendo a todos mis clientes que nombren a un delegado de protección de datos, aunque no tengan la obligación de hacerlo. No todas las empresas estamos obligados por ley a, a- a tener un delegado de protección de datos. Luego, si queréis, os puedo comentar cuáles son las actividades o las empresas que están obligadas a tener un delegado de protección de datos, no todas. Pero si tú no estás obligado por ley a tenerlo y aún así lo pones, lo designas, en caso de sanción, esto es una cosa que nos llevará a la parte baja de las sanciones, ¿vale? Nos graduará a la baja. Y por supuesto el sometimiento por parte de la empresa con carácter voluntario a los mecanismos de resolución alternativa de conflicto. Es decir, si buscamos maneras alternativas de solucionar el conflicto antes de que esto llegue a la agencia, pues siempre va a ser no un eximente, pero sí aliviará la sanción en caso de que al final no sancione. Bueno, esto son cosas, insisto, que están en la ley y que no quiero casaros mucho con esto porque nos vamos a ir a los casos reales, que es lo que nos va interesando. Una cuestión más en materia de procedimiento de denuncia, que sepáis que hay 4 hitos fundamentales a la hora de sanciones, ¿verdad? A la hora de los procedimientos que se abren en la agencia. Lo primero es una reclamación. Es decir, si cualquier persona entiende que sus derechos se han vulnerado, pues en este caso podrá poner una reclamación ante la autoridad de control correspondiente y la autoridad de control correspondiente la deberá admitir a trámite o no. Si viene bien documentada, la va a admitir pues, normalmente casi siempre. Y además hay una cuestión, y es que si a los 3 meses de tú presentar una reclamación la agencia no te responde, la agencia está obligada por ley a admitirla sí o sí. Es decir, la agencia está obligada a contestar en un plazo de 3 meses. Y si no contesta, en ese caso debe de admitir a esa reclamación atrás, la debe de admitir sí o sí. Así lo establece la ley. Una vez que se admite a trámite, la agencia va a establecer un periodo de 12 meses para actuaciones previas, donde lo que va a hacer es solicitar más alegaciones o más pruebas a las partes involucradas, a la denunciada y al denunciante, pues le puede pedir más pruebas o más alegaciones al respecto. Una vez que ha solicitado estas pruebas y estas alegaciones, se iniciará un procedimiento que derivará en un procedimiento de apercibimiento, que es un aviso, o derivará en un procedimiento sancionador. Y a partir de ahí, una vez que ese procedimiento termina apercibiendo, sancionando a la parte reclamada, al final, pues se le va a dar en el plazo de un mes, las partes tendrán la posibilidad a través de un recurso de reposición ante la Agencia Española de Protección de Datos o Consejo de Transparencia, podrá interponer un recurso de reposición si considera que no está de acuerdo con la resolución de la autoridad de control. Y por supuesto, siempre tenemos la posibilidad, el reclamante siempre tendrá la posibilidad de montar un contencioso administrativo ante la autoridad judicial competente, como no podía ser menos. ¿De acuerdo? Estos son los 4 hitos fundamentales que luego veremos cuando veamos casos puntuales, veréis que se cumplen escrupulosamente. Algunas nociones en lo que se refiere al sistema interno de información o un canal de denuncia. ¿En qué consiste? Bueno, pues lo que consiste es que algunas empresas, no todas, luego veréis en qué empresas es obligatorio montar esto. Habrá que montar un canal eh, de tal manera que cualquier trabajador de esa empresa o cualquier empresa vinculada con esa empresa, si detecta que alguno de los trabajadores o alguno de los directivos de esa empresa comete alguna irregularidad a nivel administrativo o a nivel penal, podrá usar este canal que la empresa pone a disposición de este trabajador o de esta empresa o de esta persona, podrá usar este canal para que de manera anónima o siempre respetando su privacidad, yo pueda usar este canal para denunciar pues esas actitudes que otro compañero o otro directivo de mi empresa yo detecto que está haciendo algo ilegal, pues a través de este canal lo denuncio. Va a haber una persona dentro de este canal que va a recibir esta denuncia, la va a registrar con un nombre de registro que es obligatorio por ley y este responsable va a empezar unos plazos que están establecidos por ley, deberá investigar si esta denuncia
¿Es plausible o no? Todos los hitos a la hora de investigar esta denuncia deberán de manera obligatoria, deberán informarse de todos los pasos a nivel de investigación que se estén llevando, deberá informarse al reclamante. Y importante que deberá hacerse de manera anónima si así lo reclama el denunciante. Y al final, pues a través de un plazo que establece la ley, que son 3 meses, pues ampliable otros 3, si como mucho, pues deberá de establecerse un informe y establecer si esa denuncia pues, es factible o no, y en el caso de que corresponda, ponerla en manos de la Fiscalía o de quien corresponda para sancionar al denunciado que haya recibido esta denuncia. Bueno, pues esta ley, que es de febrero del año pasado, ¿por qué digo que está relacionada? ¿Por qué la traigo a colación? Pues porque fijaros que esta ley, de hecho hay un apartado en esta ley que habla específicamente del delegado de protección de datos, si no recuerdo más el artículo 5 o 6, pero no me hagáis mucho caso. Habla de la privacidad, es decir, en todo momento hay que proteger la privacidad del denunciante y si el denunciante así lo estima o quiere hacer una denuncia anónima, tenemos que garantizar también que esa denuncia y el proceso posterior de seguimiento se haga de manera anónima. Y ahí entra de lleno la protección de datos y los mecanismos en materia de protección de datos que la empresa en cuestión tenga montado. Por eso lo traigo a colación, porque esto le da una vuelta de tuerca, si cabe, a lo que son las medidas de seguridad que la empresa debe de implementar en materia de protección de datos. ¿Y cuál es el ámbito de aplicación del sistema interno de información o canal de denuncia? Es decir, ¿para qué se va a usar? Bueno, pues se va a usar, como he comentado, para infracciones penales o administrativas para empresas de toda la Unión Europea. Es obligatorio, va a ser obligatorio en el ámbito privado, va a ser obligatorio montar este canal para todas las empresas que tengan más de 49 trabajadores. Va a ser obligatorio para empresas de servicios, productos y mercados financieros. Estoy hablando de bancos, entidades crediticias, etcétera. Seguridad en el transporte y medio ambiente, ¿vale? Y va a ser obligatorio también en partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresariales y fundaciones que manejen fondos públicos. ¿Será obligatorio esto para FOE? Pues sí, esto va a ser obligatorio para FOE. ¿Será obligatorio para cualquier tipo de asociación empresarial? Insisto, que maneje datos, que maneje fondos públicos. Y si no maneja fondos públicos, no será obligatorio. Y en la administración pública, ¿quiénes están obligados a montar este tipo de sistemas? Bueno, pues por supuesto la Administración General del Estado, las asociaciones y corporaciones en las que participen organismos públicos, las autoridades administrativas independientes, como son Banco de España, etcétera, universidades públicas, fundaciones públicas y corporaciones de derecho público. Cuando hablo de corporaciones de derecho público, pues me refiero a colegios profesionales, me refiero a comunidades de regantes, me refiero a notarías, es decir, a cualquier entidad que tenga funciones públicas encomendadas en sus estatutos, ¿no? O en su actividad. Bien, dicho esto, y ya para zanjar el tema del canal de denuncia, ¿cuál es el régimen sancionador? Bueno, pues para empresas va a ser de entre 100.000 y 1 millón de euros. Para personas físicas va a ser de entre 1.000 euros y 300.000. Y la autoridad de control que va a tener competencias en materia de seguimiento y competencias sancionadoras va a ser la Oficina Andaluza Antifraude. Que yo sepa, como esto realmente el plazo obligatorio terminó el 30 de noviembre, realmente nos podrían sancionar a partir del 1 de diciembre de 2023, que yo sepa, a fecha de hoy, la Oficina Antifraude aún no ha sancionado a nadie, por incumplimiento en esta materia. Y por último, bueno, 2 pinceladas. ¿Qué tenemos que hacer para cumplir con esto? Bueno, pues una de las cosas que tenemos que hacer es que cuando definimos responsables del canal de denuncia es obligatorio que ese responsable tenemos que notificar ese nombramiento a la oficina antifraude. Es obligatorio y tenemos 10 días para hacerlo una vez que se produce ese nombramiento. Hay que definir un proceso de gestión que se plasma en una política del canal de denuncia que es obligatorio y que tenemos que hacer pública si tenemos página web, que tenemos que publicarlo en nuestra página web.
tenemos que definir cuáles son los canales que vamos a usar, si va a ser un canal telefónico, correo electrónico, por entrevista, o si vamos a usar nuestra página web a través de un software específico para garantizar que sea anónimo la denuncia en el caso de que el reclamante así lo demande. ¿Vale? Y una cosa interesante es que la ley prevé de que cuando un trabajador use este canal para poner una denuncia contra su jefe, pues tenemos que garantizar de que la empresa bajo ningún concepto pueda tomar represalias contra este trabajador, salvo que se demuestre de que esa denuncia pues, se ha hecho de manera falsa. Y por supuesto tenemos que en todo momento garantizar la identidad del informante, tenemos que tomar las medidas oportunas para que en todo momento se garantice la protección de la identidad del informante o, si ésta sí lo demanda, si quiere hacerlo de manera anónima, tenemos que establecer las medidas oportunas y establecer los mecanismos oportunos y poner a disposición del reclamante los mecanismos oportunos para que lo pueda hacer de manera anónima, no solamente poner la denuncia, sino que cuando tengamos que informarle de los pasos que se van dando para el estudio de esa denuncia, tenemos que hacerlo, si así lo requiere el demandante, esa información se la podamos trasladar también de manera anónima. Sobre esto podemos debatir mucho porque, bueno, la única manera de hacer eso es a través de un software. Pero bueno, eso lo podemos comentar luego si queréis. Bien, avanzamos un pelín, porque a mí sí me interesaba mucho, antes de ver ya casos puntuales, me interesaba muchísimo que vierais un poco en cifras cómo la Agencia Española de Protección de Datos ha funcionado en estos últimos años, porque hay datos que a mí me parecen muy reveladores y muy interesantes y os puede dar una idea de cómo funciona la agencia, ¿no? Fijaros, estos son datos que están extraídos de la memoria anual, por supuesto la de 2023 todavía no está emitida o editada, pero sí tenemos datos de los que tirar en años anteriores. Fijaros, estos son la entrada de nuevos casos a inspeccionar en la Agencia Española de Protección de Datos. Fijaros, de 2020 a 2022 han ido aumentando progresivamente de 10.323 a 15.128. Fijaros, de 2020 a 2022 hay un incremento del 46,5% las reclamaciones que la agencia ha recibido. Es curioso, ¿verdad? Un 46% en 2 años. A mí me parece muchísimo. El porcentaje relativo a esto se refiere a que bueno, son reclamaciones presentadas por terceros ante la agencia, son un 96%, porque luego podemos recibir, por ejemplo, agencias de control de otros países de la Unión Europea, la Agencia de Protección de Datos de Francia, pues puede derivarle a la agencia española los casos que a ellos les entre, porque no les compete o lo que sea, se los puede pasar a la agencia, pero eso no nos interesa. Nos interesa realmente, otra cosa que sí nos interesa son aquellos casos que han entrado en la agencia, pero que la agencia ha puesto en marcha, pero no porque entren reclamaciones de terceros, sino por propia iniciativa por parte de la agencia. Y aquí hay un dato que a mí me parece muy interesante. Fijaros, la agencia tiene potestad para iniciar un procedimiento sin que haya una reclamación previa, por iniciativa propia. El caso que yo os comentaba antes del hotel, que recuerdo que aparecieron estos expedientes clínicos, la agencia entró de oficio aquí, entró por iniciativa propia, porque fue un caso que tuvo mucha repercusión mediática y aquí sí entró sin que hubiera una denuncia, sino que directamente entró por iniciativa propia. Fijaros, en este caso, de 2020 a 2022 ha ido decreciendo de 107 a 85 en 2021 a 43 en 2022. Ha decrecido casi un 60%. ¿Qué nos indica esto? Pues lo que nos indica es que la Agencia Española de Protección de Datos no va a ir nunca, o es muy raro que vaya a vuestra, si no hacéis una barbaridad, no va a ir nunca a inspeccionaros de motu propio. Igual que la autoridad laboral te puede mandar un inspector porque lo considera oportuno, o Hacienda te puede mandar una inspección porque lo considera oportuno, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo de Transparencia, si no media una reclamación, si hay una reclamación contra tu empresa, va a abrirte expediente casi sí o sí, pero si no media una reclamación, la agencia, si no hacemos una barbaridad, va a ser muy raro o casi imposible, o muy difícil, vamos a dejarlo ahí, va a ser muy difícil que te abra un expediente por iniciativa propia. ¿Vale? Esto es interesante porque, bueno, algunos me lo preguntáis, la agencia no va a ir a inspeccionarte de motu propio, salvo si no hay una reclamación contra tu empresa. ¿Vale? Y lo reflejan además los números que veis aquí.
Otro dato interesante que me parecía muy interesante compartir con vosotros son cuáles son, digamos, las actividades más, digamos, que reciben más reclamaciones, ¿no? Y aquí tenéis el top 10 de las reclamaciones que la agencia recibe en 2021 y en 2022, que son las mismas. Y veis ahí que bueno, pues las dos fundamentales o las tres más importantes son las que corresponden a reclamaciones por servicios de Internet fraudulentos, a las que son videovigilancia o a las que son por publicidad, por incumplimiento sobre todo de la ley SICE, ¿no? Estas son las tres más importantes, que fijaros entre las tres, pues el 15 y son 30, pues el 43%. Estas tres copan el 43% de las reclamaciones, las tres iniciales copan el 43% del top 10 de las reclamaciones que recibe la agencia. La primera son los servicios de Internet, que como veis, bueno, pues del año 21 al año 22 prácticamente son las mismas, y las de videovigilancia que sí han aumentado de un año a otro, han aumentado un 26%. Y luego, por supuesto, publicidad, que es el eterno caballo de batalla, que seguro que os dolerá la cabeza muchísimo con el tema de publicidad, no solamente a nivel de empresa, sino seguramente a nivel particular. De esto, si queréis, luego podemos hablar un poco. Eh, eh, bueno, y bueno, los ficheros de seguridad que también pues tienen cierta relevancia, ¿verdad? Bueno, este es el top 10 que sí me gustaría compartir con vosotros, ¿no? Que sepáis un poco cuáles son los caballos de batalla más importantes en esta materia. Luego hemos hablado de cuáles son digamos, los hitos o las actividades, entre comillas, que reciben más reclamaciones, pero de esas reclamaciones que se reciben, ¿cuáles son los que más son los más sancionados? Bueno, pues fijaros, aquí se intercambia. Si antes los servicios de Internet eran los que más reclamaciones recibían y la videovigilancia eran los segundos, realmente, aunque la videovigilancia son los segundos más reclamados, en sanciones son los primeros. Es decir, aquí tenemos margen de mejora. Es decir, de 2021 a 2022, la videovigilancia ha incrementado de las reclamaciones que son sancionadas, se han incrementado un 12%. Sin embargo, los servicios de Internet, las reclamaciones por servicios de Internet han decrecido un 30%. ¿De acuerdo? Bueno, pues interesante, ¿no? La videovigilancia son los segundos que más se reclaman, pero son los primeros que más sanciones reciben. Curioso, cuando menos. En cuanto a volumen de multas, bueno, pues el volumen de multas que la agencia ha puesto en 2021 y en 2022 se ha incrementado un 47%. De 258 han pasado a 378. Y en cuanto al importe total de sanciones, en 2021 se pusieron 35 millones de euros en sanciones y ha decrecido. En 2022 se ha sancionado menos. Nos hemos ido a 20.775.000, con lo cual, bueno, se ha sancionado menos, se han incrementado el número de multas, sin embargo, en cuantías económicas, de un año a otro se ha decrecido en euros. Tenéis aquí también algunos casos de multas superiores al 1.000.000 de euros, donde aquí la estrella pues es Google, ¿no? A Google se le ha sancionado, que es la que tiene el récord, se le ha sancionado por 10 millones de euros por infracción de dos artículos del reglamento europeo. Bueno, pues es lo que os comentaba, ¿no? El tope máximo rondaba los 10 millones de euros o el 2% de la facturación anual. En este caso, pues se optó por facturar los 10 millones de euros, que bueno, teniendo en cuenta que Google factura 30.000 millones de euros al año, bueno, pues 10 millones de euros pues le hace un pelín de daño, ¿verdad? Bueno, ahí tenéis, fijaros, curioso, CaixaBank ha tenido una sanción de 2.100.000 y Amazon se las llega a sancionar con una multa de 2 millones de euros. Fijaros en CaixaBank, por algo que os comentaré luego. CaixaBank le ha puesto una sanción de 2.100.000 euros. Bueno, y ya por último, antes de ver ya casos reales, me parecía interesante también este dato, y es que, fijaros, los servicios de Internet, bueno, estos son desgloses de multas por temas, ¿verdad? Los servicios de Internet, fijaros, en 2021 se pusieron 150.000 euros, perdón, 150.300 euros en reclamaciones relacionadas con servicios de Internet
pero es que en 2022 de 150.000 euros se han pasado a 11.492.000 euros. Eso es un incremento del 7.546% de un año a otro. Yo creo que esto está seguramente relacionado con la multa que hemos visto anteriormente de más de 1 millón de euros, ¿verdad? Fijaros, el incremento ha sido brutal de un año a otro en cuanto a sanciones. Bien, bueno, pues yo creo que es el momento ya, vamos a dedicar 5 o 10 minutitos, si os parece, a ver algunos casos puntuales. Y a mí me gustaría comenzar, si me permitís, me gustaría empezar por algún caso, por ejemplo este. Yo creo que lo veis. ¿Lo veis o no? Creo que sí, ¿no? Bueno, esto es un caso concreto, además un caso que sucedió aquí en Huelva, un caso de un cliente mío, que es el que os comentaba, y está relacionado con la videovigilancia. Bueno, esto es un bar en un pueblo de Huelva que tiene una terraza con mobiliario, ¿no? Sillas, mesas y tal. Bueno, pues este señor, eh, nosotros trabajamos con él en julio y en septiembre recibió esta denuncia en la Agencia Española de Protección de Datos, en la que se le dice que, bueno, esta fue la primera notificación que recibimos, donde se nos dice que esta agencia tiene conocimiento de que usted ha montado cámaras de videovigilancia. Esto fue una denuncia de un vecino del bar, y que ha montado cámaras que se podrían estar incumpliendo la normativa en protección de datos. Bien, y nos pide una serie de datos, nos pide, bueno, que indique el CIE, el DNI, las cámaras que tenemos, que aporte la fotografía, que acredite, bueno, que si tenemos empresa de videovigilancia detrás, de seguridad, es decir, si las cámaras que tenemos son de una empresa de video, están conectadas a central de alarma o no, eh, cómo grabamos las imágenes, cuándo las borramos, si son ficticias las cámaras o no, que acreditemos mediante factura, en fin, y cualquier otra información de interés que consideremos oportuna. Bien, recibimos esto, nos ponemos manos a la obra y bueno, ya, hacemos un documento y aportamos pues las fotos que nos piden, eh, cómo controlamos el acceso a la visualización de esas cámaras, que se hace a través de un móvil, cómo se accede a ese móvil, que es a través de PIN de Face ID, en fin, todo esto, todas las medidas que tenemos implementadas con anterioridad, les decimos aquí cómo lo hacemos. Le hacemos fotos a los carteles informativos de zona videovigilada, que como sabéis es obligatorio, además nos lo pedían. Le hacemos fotos a esos carteles, y ya le decimos que no hay empresa de seguridad detrás, sino que es un circuito cerrado de televisión. Aportamos el tratamiento propio específico de videovigilancia. Esto es muy importante, lo comentaba antes. Yo de aquí bueno, en el caso de que nos sancione, voy a acreditar de que tenemos el tratamiento implementado en nuestra documentación de seguridad, porque en el caso de que nos sancionen, que nos vayamos a incluso que no nos sancionen y nos vayamos a un apercibimiento. Esto no me lo pedían, pero yo lo aporté porque lo consideraba interesante para que en caso de sanción lo pudieran tener en cuenta. Esto es algo que ya lo tenemos hecho, insisto, desde julio, y esto lo presenté con fecha de julio, lo veis ahí, el 21 de julio, con lo cual eso indica la proactividad de la empresa en materia de protección de datos, que nos protegimos en materia de protección de datos antes de recibir esa reclamación. Bueno, aporto todas las medidas, el informe básico de riesgo, el análisis de necesidad que hicimos cuando hicimos la adaptación, el nombramiento de roles, en fin, cosas que son obligatorias por ley que hay que tener cuando se adapta a la normativa en vigor, pues nosotros aportamos toda esa documentación, ¿vale? Y además, le decía también en esto, bueno, entendemos de que efectivamente la cámara coge la parte, un poco la parte de una casa, de un vecino, que no era el que denunciaba, era otro, pero cogía un rincón donde en ningún caso se identificaba a la persona. Pero que si no cogemos ese rinconcito de la puerta, que es la parte baja, no podríamos cumplir con el requisito, que era un requisito de seguridad, ¿verdad? Bueno, le soltamos todo este rollo y nos contestan diciendo de que, bueno, en el plazo de 5 días nos pedían más información y nos decían que acreditáramos y que volviéramos a mandar más fotos
de la cámara que efectivamente cogía la parte baja de la puerta del vecino. Bueno, nosotros presentamos alegaciones de nuevo a eso que nos piden y de nuevo pues presentamos, contestamos al requerimiento y tal y aportamos la foto correspondiente, ¿de acuerdo? Y ya decimos que entendemos de que en ningún momento se puede identificar a la persona, ¿verdad? Bueno, a ver que mueve esto un poco porque no puedo ahí. Nos vamos a la siguiente. Permitirme, es que no puedo. Justificante de entrega. Ahí, es que no puede llegar ahora. Pongo aquí. Ahora. Bueno, y ya pues nos contesta con la resolución. Bueno, visto, analizado todo y tal. Al final, lo que nos vienen a decir es que una vez analizadas las razones expuestas por la parte reclamada, se ha constatado la falta de indicios racionales de la existencia de una infracción en el ámbito competencial de la Agencia Española de Protección de Datos y que justifique la apertura de un procedimiento sancionador, con lo cual damos archivo a la reclamación. Bueno, pues en este caso es un caso de principio a fin, para que veáis un poco pues cómo se llevó este tema y al final, bueno, pues fue favorable a nosotros. Bien, dicho esto, vamos a ver algún caso más que a mí me parece interesante. Bueno, aquí esto lo tendréis en la diapositiva, la página web del Consejo de Transparencia y esta es la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, por si queréis echar un vistazo. Y aquí tenéis una serie de cuestiones, bueno, que me parecía, tenéis varias, ¿verdad? No nos va a dar tiempo a verlas todas, pero como esto lo vais a tener, podéis analizarlas vosotros directamente cuando tengáis la presentación, podéis acceder vosotros a estas resoluciones de la agencia, las podéis analizar con tranquilidad si queréis. Vamos a hacer algunas de las que tenéis aquí, antes de daros paso para preguntas posibles que tengáis. Se me ocurre, por ejemplo, no sé, esta, por ejemplo, relacionada con el WhatsApp, ¿no? Esto es un caso, esto es un caso de donde, bueno, lógicamente, no se identifica en ningún caso. Estas son acciones que son públicas, que se pueden ver. En adelante, la parte reclamante, AA ha reclamado a BB. ¿Y por qué? Bueno, pues expone que desde el número móvil, la parte reclamada difundió a través de WhatsApp sin su consentimiento sus datos personales en un grupo de 31 personas. Esta persona, fijaros, es muy interesante esta resolución porque no lo sabréis, pero lo comento yo. Si si esta persona hubiera reclamado, en vez de ABBB, hubiera reclamado, porque esta persona, BBB, trabaja para la Federación Estatal de Servicios de Movilidad de Consumo, que es, bueno, un organismo de la UGT. Si el reclamante hubiera reclamado a la UGT, la agencia hubiera tenido que desestimar esto seguramente. Eh, bueno, o no. Habría que, dependiendo de qué caso. Pero en este caso la reclamación fue muy inteligente esta persona porque no reclamó a la federación, reclamó a una persona concreta. Es decir, la agencia puede sancionar a una persona, a un particular. Igual que puede sancionar a una empresa, puede sancionar a un particular. Es decir, la agencia tiene competencia en esta materia. Lo que no puede hacer la agencia es, cuando yo, por ejemplo, tengo una empresa y yo reclamo ante la Agencia Española de Protección de Datos porque considero que alguien ha vulnerado mis derechos como empresa. En ese caso, la agencia se va a inhibir, te va a decir que no tiene potestad a la hora de proteger los derechos de una empresa, de una persona jurídica. ¿Vale? La Agencia Española de Protección de Datos va a proteger derechos de personas físicas, no jurídicas. El ámbito persona jurídica está en otro sitio, pero no en la Agencia Española de Protección de Datos. Bueno, el caso es que esta persona, BBB, publicó los datos del teléfono de esta otra en un grupo de WhatsApp de 31 personas. ¿Vale? Al final, ¿qué ocurre? Bueno, pues ¿qué hizo la agencia? Pues se puso en contacto también con la Federación Estatal
por la UGT y le pidió que alegara cosas. Se hizo intentos de entrega de solicitud de más información, pero no contestaron. BBB no contestó. La federación sí, al final sí contestó, pero la persona denunciada no contestó en ningún momento a los requerimientos de emergencia. Bueno, aquí te habla de cuáles son los hechos probados, cuál es el fundamento de derecho que se aplica para resolver, y al final, pues nos vamos a lo que nos interesa. Este es el fundamento de todo lo que se va a hacer, y al final se establece que se resuelve imponer a esta persona por una infracción del artículo tal, tipificada como tal, una sanción de 1.000 euros. Y es porque se publicó los datos de otra persona en un grupo de WhatsApp sin el consentimiento de esta. Por lo cual tenemos que tener mucho cuidado con los WhatsApp, sobre todo cuando se usan fuera del ámbito doméstico. No, no la protección de datos en el ámbito doméstico no tiene nada que decir. Pero cuando usemos WhatsApp a nivel de empresa, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Es decir, ese WhatsApp se ve afectado por la ley orgánica de protección de datos y tenemos que tener muchísimo cuidado. Hay otro aquí que me parece interesante también y yo creo que, bueno, vamos a verlo, que me parece quizá que puede ser interesante, que es este que dice, bueno, esta es la Junta, esto es fijaros, esto es que resulta que hay en una comunidad de vecinos y dos personas, dos vecinas, resulta que le piden a través de un burofax o no sé cómo, le piden a la administradora de finca, le piden que le muestre los libros de cuenta, ¿vale? Lo dice aquí. A través de un burofax, pues dos vecinas de una administración de vecinos se ponen en contacto con la junta que le lleva a la administración de finca, que se llama Junta Administradora, y donde le piden eso, los libros de cuenta. Y lo que hacen estos señores de la Junta Administradora es que en el tablón de anuncios o en el mueblecito de los anuncios de los portales, que son 8 portales, los portales del 1 al 8, pues ponen lo siguiente, una foto, en la foto se ve un burofax firmado por las dos vecinas, con los datos de los reclamantes y su petición, junto al mismo aparece y dice, lo de la administración dice, queremos hacer llegar a los vecinos el acoso a la que estamos padeciendo en esta junta administrativa por parte de estas dos vecinas y publican el burofax en todos los portales. Bueno, al final resulta que tal, la agencia admite trámite, empieza a hacer indagaciones, le pide información a la junta administradora, resulta que la junta administradora, he visto por ahí, que no contesta porque la Junta Administradora resulta que en este proceso de investigación la administradora dejó de trabajar con esta comunidad de vecinos, con lo cual, bueno, eso no paraliza el procedimiento, pero bueno, no contestó nada y al final el procedimiento siguió, eh, los fundamentos de derecho que se aplican y al final pues se resuelve imponer a la Junta Administradora tal una sanción de 2.000 euros porque efectivamente tú no puedes publicar sin el consentimiento de estas dos vecinas, tú no puedes publicar ese burofax con los datos de estas dos vecinas sin el consentimiento de ellas, ¿verdad? Y esto es el fundamento básico de la protección de datos, es que si no hay una ley que lo permita, eh, o un contrato que lo avale, o un consentimiento específico de la persona en cuestión, tú no puedes publicar datos de nadie si no se dan esas circunstancias, ¿verdad? Bueno, son y cuarto. No sé si queréis que veamos algún otro caso puntual o abrimos ya para preguntas que estimáis más oportuno. Bueno, Lisa, no quiero pasarme de tiempo. Aquí está escuchándote, pues mira, yo voy a desactivar ahora mismo el silencio a todos los asistentes. Me parece que lo estoy haciendo. Yo lo digo muy rápido. Vale, pues a ver si lo voy a ir desactivando uno por uno, por si quieren decirte algo. De todas formas, el chat está también operativo. Vamos a mirar el chat.
Uy, pues aquí tenemos, no sé si tú también tienes acceso. Sí, debo de tener. Empezamos, yo tampoco. Bueno, nos Sí, sugieren tengo hacer acceso. un webinar para conmemorar el Día de la Paz. Y mira, aquí hay una con relación al tema que hemos tocado, con respecto al responsable del canal de denuncia, donde hay que registrarlo si aún no está activo. No, no, sí está activo. Está activo. Yo he comunicado ya varios. Eh, Has comunicado Se varios. hace, sí, sí, se hace a la oficina antifraude andaluza. Puse aquí antes el enlace. Puede hacerlo directamente el afectado, la empresa en cuestión, o puede hacerlo alguien que actúe en representación de la empresa, pero ya se puede hacer, ya hace bastante tiempo que eso está operativo. Con el certificado digital correspondiente tú puedes notificar perfectamente quién es el responsable. Además hay que hacerlo, ¿eh? Son 10 días los que tenemos para notificar quién es ese responsable. Ese responsable puede ser una empresa tercera, pero al final mi recomendación es que el responsable sea siempre alguien de la empresa. Aunque se puede delegar en una empresa tercera, los que tengáis compliance, este sistema lleva funcionando muchos años en compliance. Si tenéis un compliance contratado, una empresa de compliance, podéis ponerlos a ellos como responsables. Pero lo ideal es que haya un responsable dentro de la empresa, aunque luego la investigación la pueda hacer una empresa de compliance. Pero yo siempre recomiendo que sea alguien de la empresa, preferiblemente un directivo. Pues mira, ya están desactivados los silencios. Mira, Pilar nos dice, ¿puedes volver a poner el enlace? No sé a qué enlace se refiere Era exactamente. este, ¿no? De Consejo de Transparencia Ajá, y de la agencia. perfecto. Los enlaces que tienes ahí. Ahí lo tenéis. No, ahora mismo no hay ninguna pregunta más en chat. Y veo que de forma verbal tampoco. Bueno, pues si queréis podemos ver algún caso más puntual, Lo que tú digas. ¿no? Si no hay preguntas, Mira, podemos aquí hay ver. una consulta. ¿Puede volver a poner el enlace? Ah, sí, perdón. El de la oficina antifraude. Es que es lo que ha hecho, sí. Es el que habías puesto antes, ¿no? Sí, es este. Perfecto. Pues lo que tú digas, si quieres Vale. continuar, hacer alguna aportación más. Sí, mira, hay algún caso por ahí. eh, por ejemplo, este, que es de rabiosa actualidad. Esto es, fijaros, este caso es una persona que se dio de baja de una serie de comunicaciones comerciales y no se atendieron. Es decir, el reclamante denuncia a BBB, la parte reclamada, una vulneración en relación a publicidad. Es decir, los motivos son los siguientes. En 2015 recibo un correo de spam no recibiendo respuesta y envío un mensaje de baja. No recibo respuesta. En 2015, 2016, 2017 sigo recibiendo spam. En marzo de 2022 recibo varios correos más se le reitera de nuevo la solicitud de que me dé de baja de sus comunicaciones comerciales. Y la respuesta de la empresa, fijaros, es un poco borde, dice, no puedo pagar a una persona para que busque su imprescindible email y lo retire. Esa fue la respuesta de la empresa. Así que, bueno, pues el reclamante procedió a poner la denuncia ante la agencia y efectivamente, pues después de, bueno, investigaciones, dime y direte, al final, pues en este caso, por no atender esos requerimientos, aquí se aplica la LSICE, por no atender ese requerimiento, aquí se aplica el artículo 21 de la LSICE, más que la protección de datos, se le impone una sanción de 800 euros, aquí, imponer una sanción de 800 euros a esta persona, ¿vale? Otra, a mí me parece también interesante, pues por ejemplo, realizar vídeos de menores sin consentimiento. Una pregunta, Paco. Sí, dime.
Por ejemplo, yo gestiono con mi empresa una residencia de mayores, ¿vale? Cuando se trata de gestionar de las personas mayores lo que son los medicamentos con tema de farmacia, eso implicaría, tendría que pedirle un consentimiento a los residentes para poder gestionar sus medicamentos con una farmacia concreta. ¿Tendría que hacer un contrato de encargo de tratamiento con la farmacia o sería una sesión de datos? Mm, muy buena pregunta. En este caso concreto, sería un encargo sería un encargo de tratamiento. Es decir, vamos a ver, en materia de protección de datos, cuando hay flujo de datos entre dos entidades, como es el caso entre tu residencia y la farmacéutica, si no tienes el consentimiento del abuelo para poder pasarle sus datos, ir tú por sus medicamentos, no puedes hacerlo. La única manera de hacerlo sin que medie un consentimiento del abuelo es firmando un contrato de acceso a datos de tercero con la farmacia. Si tu residencia firma un contrato de acceso a datos de tercero con la farmacia, la única obligación que tenéis con el abuelo es de informarle de que eso lo vamos a hacer, pero ya no requerimos el consentimiento del abuelo. El matiz es importante, es decir, una cosa es informar, otra cosa es necesitar el consentimiento. Si no hay contrato de acceso a datos con la farmacia, necesitas el consentimiento del abuelo. Si hay contrato de acceso a datos con la farmacia, basta con que le digas al abuelo que tú vas a realizar ese servicio. Pero no basta con que le digas al abuelo. En materia de protección de datos, eh, la carga de prueba siempre es de la empresa. Es decir, debes de hacerlo por un medio en el que quede constancia que tú has cubierto el deber informativo. Si no, no vale para nada, ¿eh? Es decir, tienes que hacerlo por algún medio que deje constancia. Le informo de que vamos a prestar ese servicio y para ello tenemos un contrato de acceso a datos firmado con tal farmacia y procedemos a informarle de que vamos a delegar ese servicio. Hazlo por un medio que quede constancia de que has comunicado esa cesión de datos. Vale, entonces entiendo que la opción realmente está en la propia empresa. ¿Cómo decide, cómo le sea más cómodo a la empresa gestionarlo? Si hacerlo por un encargo de tratamiento y solamente a modo informativo informarle a las personas mayores o pedir lo que es la cesión de datos a cada uno de los usuarios. Vale, Exactamente. vale, Eso vale. es Yo igual, pensaba que mira, había... Jessica, es el mismo caso que si tienes una empresa que te haga las nóminas. Si tienes una empresa que Vale, te haga las nóminas, tú le pasas los datos de tus trabajadores a esa empresa para que te haga la nómina. Tú no necesitas el sí, consentimiento del trabajador si hay un contrato de acceso a datos firmado con la nómina. Aquí claro. en, en este caso, en el caso tuyo concreto, podríamos considerar que es también una cesión de datos, aquí podríamos discutirlo. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿quién recibe el servicio al final, el abuelo o la empresa? El Si, abuelo, si consideramos que el abuelo es quien recibe el servicio, en ese caso hablamos de una cesión de datos. Y si hablamos de una cesión de datos, el consentimiento es obligatorio. Es decir, claro. si consideramos que es una cesión de datos, que quizá en este caso, si consideramos que el servicio se le presta al abuelo, la cesión de datos, el consentimiento es obligatorio. Tendrías que reclamar el consentimiento al abuelo o al tutor legal del abuelo en el caso de que el abuelo no esté en condiciones de emitir ese consentimiento. Vale, vale, ahí está mi duda, porque realmente es que tengo explicación tanto para hacer un encargo de tratamiento como para hacer una sesión de El- datos. Entonces no es, sabía dónde estaba el la límite. cuestión es, Jessica, a quién se le está prestando el servicio. Vale, Es decir, ¿tú le pagas a la farmacia por la prestación de ese servicio? No, no, lo hacen no. los ancianos. Efectivamente. Luego, por tanto, aquí yo creo que deberíamos de considerar, si tú no le estás pagando a esa empresa para prestar el servicio y el beneficiario no eres tú, sino que es el Sí. abuelo, deberíamos de considerarlo en ese caso una cesión. Y en ese caso, Ajá. el consentimiento del abuelo es innegociable. Vale, vale. Entonces, si le paga si es la empresa quien le paga, o es decir, si son los ancianos lo que le pagan a la empresa y la empresa directamente le paga a la farmacia, ahí sería un encargo de tratamiento, ¿verdad? Exactamente, Vale, exactamente. vale, vale. Ya está. Perfecto. ¿Vale? Gracias. Ah, ¿alguna cosa más? ¿Alguna cuestión?
Eso te iba a decir, porque por chat no hay ninguna cuestión. Debo de Y si no es debo así, de haberlo aburrido muchísimo, María Luisa. no, que va, ni muchísimo menos. Yo comprendo que Sino que estos temas pueden ser un poco tediosos de tratar, pero bueno, yo creo que si lo centramos en cuestiones concretas, no es tan tedioso, porque, bueno, no hemos hablado, por ejemplo, de videovigilancia, no hemos hablado de las grabaciones, ¿no? Las famosas grabaciones, de si las grabaciones son. Fijaros, mira, me parece interesante, María Luisa, porque una pregunta sí, habitual que me hacen, es decir, ¿yo puedo grabar conversaciones? Es una pregunta habitual, ¿no? Es decir, ¿yo puedo grabar conversaciones? interesante además. Sí, es muy interesante porque además hay mucha jurisprudencia a este respecto, pero antes de contestaros a esta pregunta, lo voy a hacer con un caso concreto. Vamos a hacerlo más práctico, por ejemplo, mirad, eh, esto es bueno, fijaros, esto es un divorcio de un matrimonio y resulta que el matrimonio va a una psicóloga, van los dos a una psicóloga. Y la mujer, sin decírselo a la psicóloga y sin decírselo al marido, grabó esa sesión. Tiempo después, esta chica aportó la grabación a un procedimiento judicial, me imagino que sería durante el divorcio. Esta chica aportó esa grabación que hizo en la sesión con la psicóloga, eh, efectivamente por un presunto delito de injurias que se le achacaba y presentó esta denuncia en el procedimiento. Y resulta, fue en Zaragoza, que el juzgado de lo penal número 2 de Zaragoza, y leo Mira, tú has textualmente, descubierto esa entidad que trabaja gratis. Pues le- infórmate. leo Ya textualmente, aprender de forma gratuita, pues para adelante. sancionó a esta chica No sé si hay como autora responsable de un delito de descubrimiento de secreto previsto y penado en el artículo 127-1 del Código Penal. Es decir, en primera instancia, el juzgado de lo penal sancionó a esta chica. Sin embargo, esta chica apeló y en la Audiencia Provincial de Zaragoza, en la sección número 3, en sentencia 2013/2014, de 2 de diciembre de 2014, dice lo siguiente. La Audiencia Nacional. La audiencia ha señalado que la grabación de un particular absolvió, por supuesto, absolvió a esta chica, y la jurisprudencia ha señalado, decía textualmente, ha señalado que la grabación de un particular, haga de sus propias conversaciones telefónicas o de otra índole no supone un atentado al secreto de las comunicaciones, y cita varias sentencias del Tribunal Supremo. E igualmente ha precisado que las cintas grabadas no infringen ningún derecho, debiendo distinguir entre grabar una conversación de otros y grabar una conversación con otros, pues no constituye violación de ningún secreto de la grabación de un mensaje emitido por otro cuando uno de los comunicantes quiere que se perpetúe. Es decir, a grandes rasgos, yo puedo grabar conversaciones de las que yo soy partícipe, pero no puedo grabar conversaciones de terceros de las que no soy partícipe. Ese es el resumen básico de todo esto. ¿Y puedo yo grabar una conversación cuando yo voy a un psicólogo, por ejemplo, o voy a un profesional o a un abogado? ¿Puedo grabar esa conversación? Sí. Y una cosa muy importante, ¿necesito el consentimiento de la persona para hacer esa grabación? No. Ahora bien, para grabarlo, lo que no estoy habilitado es a difundir esa grabación, salvo que sea en los ámbitos jurisdiccionales apropiados por algún motivo concreto. Pero lo que es grabar lo puedo hacer sin ningún problema, no estoy incumpliendo nada. Lo que no puedo es difundir esa grabación, por ejemplo, en redes sociales, ¿vale? Y siempre tiene que ser una grabación en la que tú seas partícipe. No puedes grabar conversaciones de terceros en las que tú no seas partícipe. Eso solamente lo pueden hacer las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado y previa orden judicial. Otro caso concreto de. Paco, Sí, ¿y no tienes la obligación de informar? no. Tienes la obligación de informar cuando, por ejemplo, estás haciendo
Lo dice seguramente, Jessica, seguramente será porque cuando lo llaman a nivel de comercial, te dicen que te informan de que vas a grabar, ¿verdad? Ahí estamos hablando Sí. de en una empresa cliente y quien graba es la empresa. En ese sentido, cuando una actuación comercial, la empresa necesita acreditar, necesita por ley, así lo dice la ley, existe de informar de que estás grabando, porque lo dice una normativa y porque es una comunicación comercial. Pero yo estoy hablando en un ámbito privado, es decir, una persona privada puede grabar una conversación de la que es partícipe, no está incumpliendo nada. Y lo puede hacer como la sentencia que he leído, sin el conocimiento de los afectados. Estoy hablando de un ámbito privado, ¿eh? Cuidado, no de un ámbito profesional. En el ámbito de empresas sí estás obligado a informar, pero en el ámbito privado, si eres partícipe de la conversación, lo puedes hacer incluso sin informar de que lo has hecho. Cuidado, Vale, estoy hablando de grabar, ¿eh? En ningún momento estoy hablando de difundir esas grabaciones, ¿eh? Cuidado. claro. ¿Eso también aplicaría en el caso de la videovigilancia en un hogar particular? Por ejemplo, cuando No, tienes trabajadoras, no. ¿no? A ver, bueno, a ver, es que has dicho hacer una cosa. Tú en el ámbito doméstico, la videovigilancia no influye. Es decir, tú en tu empresa, tú puedes montar las cámaras que te den la gana. eh, y no necesitas el consentimiento de nadie. Eh, Ahora bien, si me estás hablando de una trabajadora, ahí sí te digo que sí si hay una relación laboral, sí necesitas informar de que se está entrando en una zona videovigilada. Si no, estaríamos incumpliendo la normativa. Es decir, no necesitas el consentimiento de la gente que acceda a tus instalaciones, pero quien acceda sí tiene que conocer que está entrando en una zona videovigilada. Correcto. Vale, entonces sería como, independientemente que la videovigilancia esté en un hogar particular, en el momento en que haya una trabajadora, entiendo que la jefa, por así decirlo, se la trataría en materia de protección de datos como si fuera una empresa y tendría la obligación de informar al trabajador de que está en una zona videovigilada. Efectivamente. Vale. Que eso no pasaría con su familia, no tendría que poner un cartel en su casa. Efectivamente. No. En el ámbito Vale, doméstico, vale. la LOPD no tiene competencias. Perfecto. ¿Vale? Ahí tengo aquí Pues, otra. Paco, Sí. perdón. No, tengo aquí una pregunta por chat, como ya casi que vamos un poquito justito con la hora, que a mí no me importa que estemos un poquito más, pero en principio hay gente que hace esa parada de hora y media en la mañana, pues tampoco quiero que nos extendamos mucho más, ¿no? Mira, la pregunta que hacen a través de chat nos la pregunta Pilar y dice, ¿qué pasa si te meten en un grupo de WhatsApp sin su autorización? Por ejemplo, en el del cole. Hmm. Vamos a ver. Sí, eso es otro caballo de batalla interesante. Tenemos que distinguir siempre cuando hablamos del ámbito doméstico a cuando hablamos del ámbito profesional. El ámbito doméstico, insisto, la LOPD no tiene competencia. Es decir, si alguien de manera privada te mete en un grupo de manera privada, eso se considera en el ámbito doméstico y ahí la LOPD no tiene nada que decir. Ahora bien, si el administrador de ese grupo es un colegio, el colegio no puede introducirte en ese WhatsApp si previamente no ha obtenido tu consentimiento. ¿Esto cómo se Sí, resuelve? pero entiendo que a lo mejor es uno de los papás de la clase lo que hace en ese grupo de WhatsApp, no el colegio en sí. En ese caso, Entiendo que ahí sí hay que hacer la distinción. claro, en ese caso estaremos hablando del ámbito doméstico. Ujú. Otra cosa que el responsable sea el AMPA, por ejemplo, con configuración jurídica propia. En ese caso, si la persona que gestiona ese WhatsApp tiene configuración jurídica propia, más allá del ámbito personal, está obligada a cumplir con la normativa de protección de datos como cualquier entidad que maneje datos de carácter personal. Yo lo que recomiendo a este tipo de entidades, que si necesitan este tipo de herramientas, en vez de hacer un grupo de WhatsApp, hagan una lista de distribución. Que es lo mismo, lo que pasa que en una lista de distribución los números de los participantes, los números de teléfono, no aparecen y la información siempre es descendente, es decir, el administrador va publicando ahí información en esa lista de distribución, pero no se crean debates ni aparecen los números de teléfono de los participantes. Luego, cuando es una empresa, yo siempre recomiendo que se monten listas de distribución en vez de grupos de WhatsApp.
Aún así se montan los grupos de WhatsApp, hay herramientas que se pueden hacer. Es decir, hay que poner cada vez que involucremos a alguien o introduzcamos a alguien en ese grupo, tiene que aparecer un mensaje de cuando esa persona sea de alta y esa persona nos tiene que dar el OK a ese mensaje que aparece. Eso con el WhatsApp para empresas, eso está ya solucionado. En el WhatsApp doméstico quizás no, pero con el WhatsApp para empresas tenemos ya herramientas para forzar a la persona que entra a un grupo a aceptar los requerimientos en materia de protección de datos y recabarle el consentimiento. Es decir, si tienes que montar un grupo de WhatsApp, por supuesto, y eres una empresa, no uses el WhatsApp doméstico, usa el WhatsApp para empresas. Pues muy bien, pues si te parece, Paco, podemos dar por finalizada la sesión del día de hoy, que de verdad que me ha parecido muy, muy interesante. Yo no tengo muchos conocimientos de estos temas y la verdad, es que ha sido bastante fácil de entender, o por lo menos me voy con mucho más conocimiento de los que tenía hasta ahora mismo, y espero que para el resto de los participantes pues haya sido igual. Dicho esto, no sé si quieres aportar algo para finalizar o ya con dar las gracias a todos los asistentes es suficiente, lo que tú digas. Tú despides. Nada. Pues muchas gracias a ti, a FOE, a CEA y por supuesto a todos los asistentes, porque yo me consta que no, bueno, pues sacar información, perdón, tiempo para este tipo de cuestiones, pues no siempre es fácil, ¿no? Así que agradeceros a todos que hayáis estado aquí. Siempre se nos quedan cosas en el tintero, es decir, bueno, a lo mejor simplemente, y lo pongo encima de la mesa, María Luisa, a lo mejor sería interesante simplemente un día hacer una webinar donde solamente sea pregunta. Ya está. En vez de soltar el rollo que os he soltado al principio, directamente darle la palabra a los asistentes y que tengan ahí pues una posibilidad de preguntar directamente y contestar nosotros, ¿no? A lo mejor quizás eso, pues creo que eso enriquece mucho más que a lo mejor, pues a lo mejor eso media hora que estoy hablando, pues, a lo mejor alguno pues se nos ha aburrido, ¿no? Paco, pues podemos hacerlo, cuestión de consultarlo a la FEA, pero realmente será algo pionero Pues, porque no hemos hecho algo similar, pero pues, como idea no se descarta. Además, tú eres experto en la materia, que mejor si a ti no te importa, tú estás de acuerdo, pues si te parece podemos dejar pasar un tiempecito para encantado. distanciarlo del día de hoy, no sé si decirte un par de meses o así, y te tomo la palabra y todos los que te han escuchado igual que yo también, y podemos hacer lo que tú acabas de proponer a todos. Yo me Pues imagino perfecto. que será algo que gustará. ¿De Encantado. acuerdo? Muy bien, Pues muchas gracias. nada, pues muchísimas gracias a todos y nada, hasta la próxima.